Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy Carolina Hernández, hago parte del equipo de Mars, que somos corredores de seguros y consultores en gestión de riesgos. Actualmente acompañamos a la universidad en toda la gestión de riesgos de su programa general de seguros, tanto en temas de daños como de personas. La idea de hoy es que podamos entrar como hacer una breve introducción acerca de lo que es la gestión de riesgos, porque pues digamos que tener esa visión inicial es la que nos va a permitir como tener un mapa general de lo que nos puede afectar la suscripción y la ejecución satisfactoria de los contratos. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es como la importancia de la gestión de riesgos en la labor que tenemos día a día. La agenda que vamos a manejar hoy es pues inicialmente la definición del riesgo, que es el riesgo de cara a la ISO 31000, que es la norma que nos rige todo el tema de gestión de riesgos, la reclamación, las garantías, qué documentos se necesitan para hacer una reclamación por incumplimiento de un contrato y cuál es la matriz de amparos. En la matriz de amparos vamos a revisar un poco qué tipo de coberturas debemos solicitar dependiendo de la tipología de cada uno de los contratos que suscribimos. Es simplemente pues una guía. Definición del riesgo. ¿Qué creen ustedes que es el riesgo o cómo definiría alguno de ustedes el riesgo? La idea es hacer la dinámica para que no sea tediosa la capacitación, sino que podamos entender y participar. ¿Listo? El riesgo como tal es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿sí? Es ese hecho, esa circunstancia que puede evitar que yo cumpla mis objetivos, ¿sí? Eh, de pronto, pues aquí está definido el efecto, pues es la desviación, ya sea positiva o negativa. En este caso vamos a hablar de las desviaciones negativas que pueden impedir que yo como universidad pueda llevar a cabo los objetivos que tengo como tal, ¿sí? La incertidumbre es pues el hecho de no saber en qué momento va a ocurrir, cómo va a ocurrir y cuándo, perdón, qué impacto va a tener realmente dentro de mis objetivos como tal. Y pues ya los objetivos que estén definidos con la organización. ¿Sí? Entonces, el riesgo como tal son esos hechos que pueden impedir que yo cumpla mis objetivos al final. ¿Listo? Ya sea el objetivo general, pues hablamos de riesgos, digamos que a nivel estratégico, a nivel de procesos, a nivel operacional. Entonces, dependiendo, cada área tiene unos objetivos específicos, el riesgo es lo que puede evitar que yo los cumpla. No tiene que ser el objetivo general de la organización, sino puede ser el objetivo de cada proceso. Aquí, como les contaba, pues digamos que la norma que nos habla sobre la gestión del riesgo es la ISO 31000, es la que nos da como las pautas por las cuales debemos, cómo debemos manejar el riesgo, cómo debemos tratarlo, cómo hacemos para identificarlo. Entonces, la ISO 31000 nos da la guía y nos cuenta pues acerca de cuáles son esas ventajas de implementar la gestión de riesgo en nuestras organizaciones o en nuestras entidades en el caso de ustedes. Mejora la competitividad. Cuando hablamos acá de competitividad, no hablamos solamente del mercado como tal, sino como les contaba, del proceso en sí que estamos llevando a cabo. Nos permite que ese proceso que estamos llevando se desarrolle de una manera óptima, ¿sí? Que se cumplan los objetivos en el tiempo que son, que yo pueda mostrar los resultados que se esperan del proceso, ¿sí? Reducir la incertidumbre en la medida en que yo mapeo los riesgos que tiene mi proceso, en la medida en que yo identifico qué puede afectar el proceso que yo desarrollo, puedo tomar controles para evitar que esos riesgos se materialicen. Si yo no los tengo mapeados, probablemente la materialización de un riesgo de esos me va a tomar por sorpresa y probablemente no voy a estar preparado para actuar, ¿sí? Entonces, nos permite prepararnos para evitar que el riesgo se materialice y adicional, estar preparados para que si se materializa yo sepa cómo responder, ¿sí? Entonces, reduce como tal la incertidumbre. Nos da la capacidad de anticiparnos a los acontecimientos, pues digamos que eso va ligado al anterior, entonces yo ya sé que si la ejecución de un contrato X tiene estos y estos riesgos, ¿qué voy a hacer si un riesgo de estos se materializa?
Entonces yo ya me estoy anticipando a que si esto me pasa, yo ya sé cómo lo voy a manejar. ¿Listo? Y pues nos permite cumplir los objetivos, ¿sí? En la medida en que yo tengo controlado al máximo todo el proceso, pues va a ser mucho más fácil cumplir con los objetivos y se van a cumplir de manera satisfactoria, porque en ocasiones podemos cumplir los objetivos, pero tal vez no con el resultado esperado o tal vez no en el tiempo que se espera, ¿sí? Acá vamos a traer un poco, si bien es cierto que ustedes no se rigen por la ley 80, al ser una entidad que tiene patrimonio del Estado, tienen una responsabilidad también adicional de cuidar ese patrimonio. Entonces quisimos traer como esas buenas prácticas que tiene Colombia Compra Eficiente, que son, o sea, son un poco estrictas, pero son unas buenas, digamos que son buenas acciones que podemos tomar para evitar esa materialización. Adicional que la norma como tal nos da un mapa para seguir, que es muy similar a este que les vamos, no, perdón, ahora se los muestro. Es muy similar a este que es el de la ISO 31000, pero ahora lo vemos, ¿listo? Entonces es como para que ustedes vean que lo que hay en Colombia con Preficiente va muy en línea con lo que habla la ISO 31000, ¿listo? Entonces, específicamente para la ejecución de contratos, porque como les cuento, pues en este caso estamos viendo solamente el proceso de contratación, pero digamos que el mapeo de riesgos es algo mucho más profundo, mucho más general. En este momento vamos a ver solo el de la contratación. Entonces, ¿cuáles son como esos eventos que yo tengo que mapear en mi proceso? Entonces, primero los eventos que impidan la adjudicación y la firma del contrato. Ay, ¿este cuál es? Ay, perdón. Este. Los eventos que impidan la adjudicación y la firma del contrato como resultado del proceso de contratación. ¿Cuáles son esos eventos que pueden evitar que yo suscriba efectivamente el contrato? ¿Sí? Algo muy simple es que la persona el oferente que se lo gana no lo suscriba porque definió al final que no tenía la capacidad para hacerlo o que en las condiciones que se presentó no podía ejecutarlo, ¿sí? Entonces, ese es como el más común, por así decirlo, pero pueden ocurrir otras cosas, por ejemplo, no sé, que el presupuesto que se tenía, pues en estos casos no pasa tanto, pero pues que el presupuesto que se tenía destinado para ese contrato haya que usarlo en otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con este? Sí, o sea, son situaciones, aquí hay que utilizar la imaginación, ¿sí? Y siempre en temas de riesgos hay que pensar en el evento más catastrófico. O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Probablemente no pase tan comúnmente, pero puede suceder, ¿sí? Entonces hay que pensar en los escenarios más catastróficos. El siguiente es, ¿cuáles son esos eventos que alteran la ejecución del contrato? ¿Sí? Una vez suscrito el contrato, ¿qué puede evitar que yo lo ejecute? ¿Qué puede evitar que lo ejecute a tiempo? ¿Qué puede evitar que lo ejecute con la calidad que se requiere? ¿Sí? Entonces hay que mapearlos. Ahora, pues más adelante ya con las coberturas y demás, pues vamos a ir empezando a identificar cuáles son esos eventos. ¿Listo? Otro de los riesgos, otro de los eventos es la eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad pueda satisfacer la necesidad que motivó el proceso de contratación, es decir, que ese contrato efectivamente satisfaga la necesidad que tuvimos para contratarlo, para empezar como todo ese proceso. La reputación y legitimidad de la entidad estatal encargada de prestar un bien o servicio. ¿Por qué? En el momento en que nosotros entregamos a terceros las actividades a ejecutar, estamos entregando también nuestra reputación, ¿sí? Porque si ese tercero ocasiona un daño, ya sea al ambiente, a personas, a la comunidad, está comprometido también el nombre de la entidad. Entonces hay que mapear también esos eventos que pueden generar una afectación reputacional. Y por último, el equilibrio económico del contrato, que efectivamente el presupuesto que se estableció y que ofreció el contratista sea el necesario para que el contrato se ejecute de forma correcta, ¿sí? Con la calidad que se requiere. Em, ya con, digamos que la norma Colombia con Preficiente nos da como un esquema un proceso para llevar a cabo este mapeo de riesgos, ¿sí? Entonces, nos habla de que hay diferentes etapas en las cuales yo tengo que surtir
para llegar como finalmente a esa gestión de riesgos que es lo que buscamos en este momento. Entonces, inicialmente es establecer un contexto, revisar pues cuál es la necesidad, cómo funciona la universidad, cómo está nuestro manual de contratación, cómo seleccionamos a nuestros contratistas, ¿sí? Cuáles son los alcances de los contratos que podemos suscribir. Es hacer un contexto en general del proceso de contratación. Como segundo punto, segundo paso es identificar y analizar cuáles son los riesgos, ¿sí? Entonces empezar a hacer un check de todos los riesgos que puedo tener en el proceso de contratación. Posteriormente hay que evaluar esos riesgos, evaluarlos en la medida en que, de acuerdo a la norma ISO 31000, hay que evaluar la probabilidad de que ese suceso ocurra, el impacto que puede tener en digamos, en nuestros estados financieros o en el patrimonio de la entidad. Entonces, la probabilidad y el impacto, hay que medirlo. ¿Listo? Y por último, asignar y tratar los riesgos. Cuando hacemos un mapeo de riesgos, no lo hacemos para dejarlo en el papel. Cuando hacemos un mapeo de riesgos, hay que culminar esa gestión asignando tareas, asignando responsables del tratamiento de esos riesgos. ¿Sí? Entonces, es necesario, primero, mapearlos. Segundo, pues revisar cómo me impacta, pero al final es necesario definir qué área sería la encargada o quién es el encargado o desde mi labor diaria, cómo puedo yo eh, promover el cumplimiento de los controles que se establezcan para evitar que ese riesgo se materialice. Pero hay que dejar en lo posible por escrito y haciendo seguimiento de esos compromisos o de esas tareas que se dejan y de los responsables. Ya digamos que las acciones transversales que se deben hacer eh, diariamente o de pronto se hacen inducciones, reinducciones, es comunicar esos planes esos mapas de riesgos, ¿sí? Porque pues es importante que todos los conozcan, no debe ser un documento o digamos que un proceso oculto que solo tienen acceso ciertas personas porque de una forma u otra todos contribuimos a la gestión del riesgo en los contratos, ¿sí? Pues en general de la entidad. Entonces es importante comunicar y consultar para crear esa cultura de gestión de riesgos en la entidad, ¿sí? O pues ya digamos que de cara al proceso de contratación. Y por último es monitorear y revisar estas acciones que tomamos para controlar el riesgo, porque el riesgo de por sí nunca se puede eliminar, el riesgo siempre va a estar ahí. Lo importante es tenerlo controlado al máximo. Este es el mapa de la ISO 31000. Este es el de Colombia Compra. Como les comentaba, pues son muy similares, pero pues lo que hablan es de lo mismo, solo que el de Colombia Compra Eficiente es un poco más detallado, ¿sí? Como les cuento, esta norma, a pesar de que no aplica para todas las entidades, es una buena guía también para entidades que tienen patrimonio del Estado. Ahora vamos a ver cómo se puede controlar o tratar el riesgo, ¿sí? Es importante pues este contexto para que ustedes conozcan también cómo podemos desde el día a día manejar este tipo de incertidumbres y estos riesgos que pueden evitar que materialicemos, que ejecutemos los contratos. Entonces hay 4 formas de controlar el riesgo o tratarlo. Entonces, uno es la retención. La retención, ¿cómo se hace? La entidad decide asumir el riesgo, ¿sí? Yo sé que este riesgo está, pero yo lo voy a asumir en caso de que se materialice, pues ya sea con fondos, es decir, yo voy a destinar un fondo para los siniestros, para atender estas contingencias, o puede ser sin fondos, en el momento en que, dependiendo de pronto del mapa de riesgos que yo haga y del impacto que considere que pueden tener esos riesgos, como entidad puedo tomar la decisión de asumirlos, ¿sí? Normalmente se recomienda que sea con fondos para cuando, o sea, cuando una entidad decide asumirlos, lo mejor es hacerlo con fondos porque nunca sabemos en el momento en que se materializa un riesgo cuál va a ser realmente el impacto. Nosotros lo que hacemos es imaginarnos cuál puede ser, pero a veces somos muy conservadores. A veces simplemente decimos, no, pero esto no puede llegar a ser tan grande o no, no se me va a quemar la universidad completa, ¿sí? Pero puede pasar. ¿Sí? No sabemos si
un evento, por ejemplo, no sé, el más común acá de pronto de protestas o algo, inicien un incendio en más de un edificio y eso pueda generarme una pérdida muy grande. Si yo decido asumir esos riesgos, entonces tengo que hacerlos en lo posible con fondos, destinar un fondo para eso. La segunda forma de hacerlo es a través de de la transferencia del riesgo. ¿Cómo se transfiere el riesgo? El riesgo se puede transferir de forma contractual, es decir, yo puedo entregarle esos fondos a alguien para que los maneje. Los puedo manejar yo como entidad o los puedo transferir para que sean manejados de pronto de una forma más eficiente, ¿sí? Por otra parte, están los seguros, que es la forma más común, porque pues de todas formas, digamos que la proporción que se paga versus el impacto que podemos tener es realmente bastante eficiente financieramente para las entidades. Entonces termina siendo la opción más común de transferir el riesgo. También existen mercados de capital. Esto sí ya es una forma de pronto un poco más especializada de transferir el riesgo, es para entidades que generan primas demasiado altas y requieren pues tener unas eficiencias sobre esas primas que se pagan, porque en ocasiones hay empresas que pueden llegar a pagar 6.000, 7.000 millones de pesos en primas. Entonces lo que se hace es colocar estas primas a través de un reasegurador y él se encarga de administrarlos y si no hay siniestros, el dinero vuelve a la entidad, ¿sí? Pero pues ya son, estos mercados exigen que sean sumas como las que les cuento, ¿sí? De más de 5.000 millones de pesos en primas. Por otra parte está el control y la reducción, que se hace pues a través del manejo del riesgo, estableciendo procedimientos. Esta es una forma que esta se complementa con estas otras, ¿sí? Esta siempre tiene que ir, porque independientemente de que yo transfiera el riesgo, en el momento en que se materialice un riesgo de esos, yo voy a sufrir una pérdida. Así lo tenga transferido al mercado de seguros, porque en el momento en que tenga un siniestro, por lo menos el deducible, tengo que asumirlo, ¿sí? Entonces, siempre esta debe complementar las otras formas de transferir el riesgo. Entonces, está el procedimiento, establecer, como les contaba, una forma de tratar el riesgo y sus responsables. Comportamientos es crear una cultura de gestión de riesgos al interior de la organización, de la entidad, porque en la medida en que todas las personas sepan cómo pueden contribuir a evitar la materialización de esos riesgos, pues la probabilidad de que ocurran pues va a ser mucho menor. Y la preparación de todos pues va a ser mucho mejor, porque no sabemos en qué momento, en qué área, en qué edificio va a ocurrir un siniestro, ¿sí? O con cuál contrato va a ocurrir. Y por último están los controles físicos, que pues como ustedes ya saben, son todo el tema de redes contra incendio, todo el tema de señalización. Esos son los controles físicos que hay para reducir el riesgo. Por último está el control, perdón, acá era la eliminación. Ese es digamos que es una forma de tratarlo, pero pues definitivamente no es la que usaría ninguna organización porque esto implica cambiar el negocio. Tal vez las empresas que tienen más de una línea de negocios y ven que en una de sus líneas hay demasiado riesgo para la organización, pueden eliminarla, ¿sí? Pero pues hablar de eliminar todo un negocio, pues no es una opción, solo que pues está ahí la alternativa, ¿listo?